En los 70, las Fuerzas Armadas lucharon contra la insurgencia en Tucumán. Luego el golpe de Estado y Malvinas. Más tarde, se producen los levantamientos Carapintadas, quienes se negaban a ser juzgados por su lucha contra la insurgencia. En 1989, un grupo marxista ataca el cuartel de La Tablada. Los atacantes se rindieron al cabo de 2 días de combate. Ese mismo año, la hiperinflación provoca saqueos en supermercados. Producto de ello, el presidente Raúl Alfonsín adelanta las elecciones, resultando ganador Carlos Menem. En diciembre de 1990, fue sofocado el último y sangriento levantamiento Cara Pintada. Iniciada la década del 90, el país se encaminaba a un incipiente equilibrio. Una vez estabilizada la economía, mientras la sociedad disfrutaba de las mieles de la convertibilidad y al ritmo de la noche con Marcello Tinelli, en Europa estallaba otra guerra, una de la que pocos conocen la participación de nuestras tropas. El 27 de junio de 1991, Eslovenia declara la independencia de Yugoslavia y estalla la guerra. Luego de 10 días de enfrentamientos, las acciones cesaron. Las tropas que se habían enviado a reprimir retornaron a sus lugares de origen. Yugoslavia. 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 12.162 kilómetros de distancia separan a los Balcanes de la Argentina. Serbia, Croacia y Bosnia convivían relativamente en paz. También lo hacían los musulmanes, católicos y ortodoxos. Con el paso del tiempo, muchas personas se habían casado y formado familia entre las distintas etnias. Con la caída del muro de Berlín, además de Eslovenia, otros países comenzaron a pensar en sus independencias. Croacia y Bosnia-Herzegovina serían los próximos. Comenzaron con manifestaciones en las calles en un principio. La violencia fue incrementándose, hasta que los choques se convirtieron en combates urbanos, desatándose así una sangrienta guerra. Una vez consumados los crímenes, la guerra no tuvo vuelta atrás. Argentina, siguiendo la política exterior como miembro extra OTAN, envía tropas para participar del conflicto en los Balcanes. Los efectivos fueron como cascos azules. La misión fue bautizada por Naciones Unidas como UNPROFOR,
que significa Fuerzas de Protección de Naciones Unidas. La finalidad era la de asegurar la desmilitarización de los bandos enfrentados. El 7 de mayo de 1992 llegaron desde Belgrado los primeros efectivos del batallón argentino. Cuando entraron a Croacia, los combates aún continuaban. Las primeras líneas estaban ocupadas por los soldados enfrentados. El 21 de mayo de 1992 se produjo el bautismo de fuego. En momentos que personas se acercaban para saludar el paso de los cascos azules, donde había 2 tanques argentinos, recibieron fuego de artillería. La gente fue alcanzada por los disparos. Algunos murieron y otros fueron heridos. Cuando cesó el fuego, el personal de los vehículos auxiliaron a las víctimas. Era la primera vez que los tanques a orugas argentinos participaban de una guerra en el extranjero. En esta misión, Argentina no envió a soldados rasos como lo había hecho en Malvinas, aunque sí contaban con muchos veteranos de esa guerra. El batallón estaba compuesto de 895 argentinos que debían permanecer 6 meses en la zona de conflicto. Compartían las tareas junto a los soldados de Asia y Europa. El coronel Luis Hilario Lagos fue el primer comandante y el puesto comando fue ubicado en Grubizno Polje. Los oficiales y suboficiales de grados bajos ocupaban el rol de los soldados rasos. Todas las actividades de mano de obra se realizaban entre ambos, pero la mayoría de estas recaían en los suboficiales. Las tropas ocupaban mayormente lugares en edificios destruidos por las explosiones. En otros lugares se utilizaron carpas o refugios. Con el paso del tiempo, llegarían los confortables containers, con cómodas duchas y alojamiento. En cada lugar de la ex Yugoslavia, los soldados vivían una situación distinta. En la retaguardia se llevaba un ritmo de vida más cercano al normal. Pero en las primeras líneas, en ocasiones se imponían las demostraciones de fuerza que disuadía a los beligerantes. En otras, por orden del comando superior, se evitaba el enfrentamiento. Hubo ocasiones que quedaban en medio del fuego cruzado. En los puestos observatorios de la primera línea se debía permanecer 2 días. Allí cada grupo cocinaba su propia comida y daban su propia seguridad. También monitoreaban que los milicianos no transitaran con armas largas ni uniforme.
En estos lugares se vivía rodeado de campos minados. Las localidades estaban devastadas, con fuerzas hostiles y disparos rasantes. A veces se podían observar explosiones producto de alguna represalia. Entre quienes quedaban de la población había numerosos niños. Esto fue quizás lo más chocante para los argentinos. Cuando retornaban a la base, tenían un día de descanso donde uno podía ducharse y descansar. El segundo día era el llamado Día de María, que consistía en la limpieza de toda la base y ayudar en la cocina. El tercer día era de guardia para luego retornar a la primera línea y así sucesivamente durante los 6 meses. La comida en las bases era satisfactoria con provisiones de buena calidad. En los tiempos libres, los soldados leían libros, jugaban campeonatos de truco o miraban televisión sin entender el idioma. Leave you with our new number one. Here's a rundown of those who didn't quite make it. Fue allí donde la mayoría descubrió lo que era MTV. Los soldados se comunicaban con Argentina haciendo fila en teléfonos públicos, utilizando la tan conocida Cártica. En la fila estaban completamente armados y se exponían al peligro de algún disparo perdido. También se utilizaba la carta de papel, la cual tardaba 18 días en llegar. Priatelli, Dochmaraca, Dinara, Pivo y Changue eran palabras muy familiares por esos días. La vida diaria de las tropas giraba en torno a los checkpoints, patrullas y los puestos observatorios. Pero de pronto, los costos de la misión comenzaron a notarse. Los primeros caídos fueron el suboficial principal Francisco Godoy y el sargento ayudante Oscar Vallejos, tras volcar su camión el 27 de mayo de 1992. Más tarde, en otro accidente, fallecería el sargento Marcelo Aguilera. En octubre de 1992, tropas argentinas custodiaban a serbios desplazados que querían ver sus antiguas viviendas. Los croatas comenzaron a hostigar con disparos a las tropas argentinas por haber permitido las visitas. Ante esta situación, se ordenó a los tanques avanzar sobre los croatas armados. Los croatas, al ver esta medida, se dispersaron inmediatamente. En la zona de la compañía ECO, los suboficiales Guillermo Ramos junto a Jorge Rodríguez fueron cercados por croatas ebrios, armados con AK-47 y amenazándolos de muerte. Inmediatamente llegaron otros croatas para desarmar a uno de ellos. En el forcejeo, uno abrió fuego y sus disparos pasaron a centímetros de los argentinos. En Pavlovac, croatas que se resistieron a abrir el baúl del automóvil tomaron por el cuello al oficial argentino a cargo, lo amenazaron de muerte y luego escaparon al pueblo de Veliki Gerdevac.
Este vehículo fue perseguido hasta llegar a un bar de esa localidad. Allí los argentinos son recibidos con disparos de intimidación y fueron rodeados por 20 croatas enardecidos. El sargento ayudante Lemes, de la patrulla argentina, tuvo que efectuar disparos de advertencia y apuntar a uno de los croatas cuando intentaba esconderse en un bar. Esa persona fue identificada como la responsable de abrir fuego contra los argentinos. Intervino la policía y los agresores fueron detenidos. A tan solo 40 minutos de distancia de los argentinos y fuera de la zona protegida por Naciones Unidas, operaban Zeljko Ražnatović, alias el comandante Arkan, junto al capitán Dragan Vasiliković. Estos lores de la guerra cometieron actos de genocidio en toda la zona de la Krajina Serbia y noreste de Bosnia. Las fuerzas de Arkan eran barras bravas de un equipo de fútbol que masacraron, violaron y torturaron a hombres, mujeres y niños de manera aberrante. Desde mayo del 93, se inició la operación Construyendo la Paz, brindando asistencia a pesar de los disparos. Estas tareas fueron elogiadas por Human Rights Watch de Helsinki. En agosto, Argentina se mueve al sector del ejército canadiense, con quienes ya se había trabajado de manera combinada. Estos mismos canadienses marcharían al sur de Croacia y entrarían en combate en Medak. Para ellos, fue el combate más importante desde la Guerra de Corea. En septiembre, los argentinos dejan el llamado Pozo de Gakovo, que había sido su base en el verano e invierno anterior. Je završila tragična drama u Kusanjama. Prigodom obilježavanja druge... A los pocos días, una mina explota en Kusonje, al momento de depositar una ofrenda floral. Tijekom ceremonije polaganja vijenaca u Kusonjama usmrtila trojicu učesnika 105. brigade i ranila još 13 ljudi. Četnički teroristi postavili su minu, iako je to područje bilo pod nadzorom mirovnih snaga UN-a. Algunos de los argentinos que custodiaban el lugar sufrieron escoriaciones por la explosión. La noche del 14 de septiembre de 1993, la base hospital de Pakrac recibió fuego de hostigamiento croata, luego de que una patrulla argentina ingresara al hospital colindante. Se sospechaba que allí se escondía armamento. Ráfaga de 4, 6.
5, 6. Polon Camp o Camp Polon fue la nueva ubicación donde se había trasladado el puesto Comando Argentino. Allí nuestras tropas compartían guardias junto a soldados canadienses. En octubre de 1993, en Sumélica, 12 soldados de las fuerzas serbias descendieron de sus vehículos y apuntaron a los argentinos tratando de pasar por el checkpoint. Los argentinos actuaron con firmeza y lograron que la situación no pasara a mayores. En esta imagen, 3 holandeses saludan al teniente coronel Macedra. Días después, estos soldados pisarían una mina antitanque con su vehículo, donde moriría el cabo holandés Willo Martens. El teniente Livio Gratón y el sargento ayudante Leguizamón ingresaron al campo minado para rescatarlos. El 16 de diciembre de 1993, en la misma zona, un jeep argentino pisa otra mina antitanque. Falleciendo así el capitán José Rojas. En ese mismo hecho, también cae herido el sargento primero Raúl Valla, perdiendo ambas piernas. Valla fue atendido en el Hospital Militar Estadounidense de Zagreb, recuperándose posteriormente de sus heridas junto a su esposa. Con la llegada del invierno, las temperaturas descendían a más de 6 grados bajo cero, con abundante nieve. Había lugares a los que solo se podía acceder con vehículos a oruga. En el área de Jakovci, el teniente primero José de Casas y el sargento Gustavo Parras resultaron heridos al activar una trampa explosiva. La patrulla había abandonado el vehículo para transitar a pie debido a gran cantidad de nieve. El sargento Valla perdió un ojo y el teniente primero de Casas fue herido en un brazo. Gracias al equipo de médicos y enfermeros, lograron una rápida evacuación. No hagan como muchos hicieron un drama de lo que hicimos acá, porque hicimos ni más ni menos, hicimos todo lo que teníamos que hacer.
Para Navidad de 1993, la nieve había llegado más temprano y las temperaturas bajaron rápidamente. A 300 kilómetros al sur del batallón argentino, Sarajevo, la capital de Bosnia, permanecía sitiada desde el 5 de abril de 1992. Allí, otro argentino, el mayor Jorge Mario Reta, de la Fuerza Aérea Argentina, fue testigo del comienzo del asedio que duraría 3 años y medio, e inclusive estuvo cara a cara con el carnicero Ratko Mladic. Para 1993, el sitio aún continuaba y el batallón francés junto a la población civil permanecían bajo asedio de la artillería serbia que negaba a retirar sus cañones. La OTAN ordenó ataques aéreos con F-16, provocando la retirada de la artillería en las montañas circundantes que habían estado asesinando civiles en la ciudad, quedando solo la infantería serbia. A comienzos de 1994, los ataques de la OTAN impulsaron represalias por parte de Serbia al sur del sector argentino. El ejército serbio tomó un puente sobre el río Sava, en cercanías de Nova Gradiška. El puente había estado a cargo del batallón nepalés, quienes fueron capturados y expulsados a su base. El 20 de febrero de 1994, se le ordenó al batallón argentino reunir los tanques en Pakrac para luego dirigirse hacia el puente carretero cercano a Novi Varoš, a tan solo 1 kilómetro de Bosnia-Herzegovina. Ubicada dentro de la base hotel. ¡La palanca! por ahí. ¡Una palanca a la derecha! ¿Está ordenada la cosa? Está ordenada. El 23 de febrero, la columna avanza con temperaturas bajo cero y hacen un alto de marcha sobre el camino. Allí fueron hostigados por un helicóptero de la Brigada de Aviación 105 de la Krajina serbia. A pesar de la insistencia del jefe de sector en la orden de avanzar, nuestras tropas se retrasan al no poseer cobertura aérea hasta llegar al puente. Está decidido el viejo, quiere ir a toda costa para él. ¿Pero por qué? ¿A ustedes qué le dijeron? Disculpa. Mañana voy a iniciar la marcha. Sí. Te cuento. Pero hay obstáculos, entonces yo con él y otro más voy a sacar los obstáculos. ¿A sacar los obstáculos ustedes? Sí, o sea, yo somos con el coronel, yo, y como me conoce a mí, vení, ¡uy, cagás, qué peor que a las 5:30 tenemos que estar allí y salimos de allá para acá, entonces llegar justo a las 6 para sacar todos los obstáculos. Desde el puente para acá van a venir sacando obstáculos. No, es decir, un riel, los rieles atravesados. Claro. Ustedes hacen los boludos, van hasta el puente, claro. Se vienen para acá, sacan los obstáculos y cuando llegan acá la columna va para allá. El problema es que donde vamos a sacar los obstáculos incluso es Serbia. Nada más. Bueno, usted no se imagina cómo está el teniente coronel. Vuelto ya. Vuelto ya.
está enloquecido, quiere ir a toda costa, ¿eh? Sí, quiere ir a toda costa. No le importa Durmiendo debes estar, enano. ¿Te das cuenta que estabas durmiendo? Decime que estabas durmiendo. ¿Qué quiere, con todos los pelotudos que tenemos acá? ¿Cómo que los pelotudos? ¿No quiere mandar? ¿Ya se enteró yo? Sí, ¿para qué te quiere que venga? Menos mal que venga los pelotudos estos. Orgánico acá es Borrique y allá está Flores y Enrique. Tiene más poquito de los tres. Así nos quedamos con la nuestra. El oro de llana se respeta. Es área para mover la mecanizada. Porque dijeron que recién mañana nos iban a dar un elemento de defensa aérea, que son unos tipos blow pipe. Le digo, no, que los den al momento de la marcha. Le pedí camión para llevar todo lo que es las mochilas, tirarlas atrás. Así tiene libertad de acción el personal adentro para moverse. Pero yo todo jugado en el tema de que ya mañana salimos. ¿Vio? Bueno, no importa. Acá eso va a ser cuestión de hacernos los taitas nomás. Si no vamos a ser los primeros que le vamos a atravesar los tanques acá y no se va a mover nadie. Finalmente avanzaron y una vez en el lugar, se colocaron morteros para apoyar a las tropas. En esos momentos se les unían el batallón francés, quienes advirtieron, según sus mapas, que los morteros argentinos estaban dentro de un campo minado. Afortunadamente pudieron regresar sobre sus pasos y salir ilesos. Mientras estaban a la espera, las tropas permanecían de guardia en la torre del tanque y sobre la calzada se reunían alrededor del fuego para comer las raciones de combate francesas con 7 grados bajo cero, descansando por turnos dentro del tanque. El problema se solucionó por vía diplomática. Al cabo de 3 días, las tropas argentinas retornaron a sus bases. Durante el resto de 1994, si bien los peligros permanecían latentes, se mantenía la rutina de las guardias y cuando había un descanso, si se podía, se jugaba al fútbol. Las tropas trataban de llevar una buena relación con ambos bandos, mejorando la cocina, patrullando las distintas localidades del sector y operando puestos de control. Al norte de Lipik, soldados serbios abren fuego sobre un jeep argentino que se había perdido. No hubo víctimas. En otro lugar, luego de escuchar una explosión, el cabo primero Carlos Córdoba alerta a su jefe de la detonación. Luego de unos minutos, un soldado serbio aparece tambaleante, con solo la mitad de su rostro. El teniente Aoki, junto con el sargento ayudante Arnold, acuden inmediatamente hacia el lugar del hecho, mientras los otros ayudan al herido. Los serbios habían sido víctimas de una mina. El teniente Aoki ingresa al campo minado para rescatar a otros heridos, retornando sano y salvo del lugar. A pesar de estos actos, la prensa croata siempre habló en contra de UNPROFOR. Među njima i dvojica snimatelja Hrvatske televizije i jedan pripadnik UNPROFOR-a u mjestu Kusonje na Pakračkom području.
En marzo de 1995, cambia el mandato UNPROFOR y pasa a llamarse UNCRO, que significa Naciones Unidas para el Restablecimiento de la Confianza. Desde hacía tiempo en la zona argentina, se sospechaba que ocurriría alguna operación militar en el frente. Podían verse a los croatas concentrando armamentos y tropas, aunque ellos decían que era solo un ejercicio. En mayo, las cosas cambiaron de repente. A las 4:30 horas del 1 de mayo de 1995, comenzó el ataque en todo el frente del sector argentino con la Operación Bljesak. Muchos soldados argentinos quedaron aferrados en medio del fuego cruzado y tuvieron que esperar días hasta ser rescatados por los tanques. Vemos que ingresa otro vehículo con otros personales. La conocida base Casa Serbia fue alcanzado por el bombardero. Sufrieron los impactos de morteros y armas livianas mientras se encontraban en el búnker. En Seovica, un grupo de argentinos se le ordenó replegarse a pie y fueron alcanzados por el fuego de morteros. En otros lugares quedaron retenidos por soldados serbios. Algunos lograron escapar de la retención. Aha. Evo UNPROFOR će još opet. Vinogradska ulica. Hrvatska izvidnica prolazi kroz nadzornu točku UNPROFOR-a. Al tercer día, el jefe del batallón argentino toma contacto con el jefe serbio, quien termina rindiéndose.
Se rinden incondicionalmente. Predaju se bezuvjetno. La detención del líder serbio se produjo en la comisaría croata de Pakrac. Očekivalo, ako ne bude predaje, bude borbe, veliki gubici. S druge strane, esa noche continuaron rescatando a los argentinos que habían quedado en la primera línea. Aceptada la rendición, los croatas reunieron todos los hombres, mujeres, ancianos y niños serbios. Muchas familias fueron expulsadas de sus casas con lo que pudieran llevar en el momento. A otros les dieron garantías para quedarse. Nuestras tropas presenciaron todo lo acontecido. Pero cuando retornaron a sus antiguos puestos, los croatas habían saqueado y destruido todas las pertenencias de los soldados argentinos, dejándolos sin nada. A pesar de todo ello, el batallón argentino ejecutó la operación Pasaje Seguro, donde protegieron a los refugiados rumbo a Bosnia.